¿Por qué si las gráficas dicen que la economía crece, tu calidad de vida se siente estancada o incluso en retroceso? ¿Te lo has preguntado? Entre 1980 y 2025, la economía global solo se contrajo 2 veces. 45 años de crecimiento casi ininterrumpido. Y sin embargo, el malestar social que estamos experimentando está en máximos históricos. ¿No es extraño? Hoy te voy a revelar por qué estamos usando una brújula que ya no funciona. Te voy a contar la advertencia que el mundo ignoró por 90 años y sobre todo lo que propuse formalmente ante las Naciones Unidas para que por fin la economía rinda cuentas ante la ley y ante tu bienestar. En noviembre de 2025 ocurrió algo que es súper histórico. El secretario general de las Naciones Unidas abrió una consulta global con una pregunta que está en el centro de todo mi trabajo. ¿Qué debería medir un país para saber si realmente está progresando? El grupo de alto nivel que dirige esto, donde participa el Nobel Joseph Stiglitz, buscaba respuestas para ir más allá del Producto Interno Bruto, o lo que conocemos también como el PIB. Yo envié mi propuesta y lo que vas a ver hoy es exactamente eso, el plan que puse sobre su mesa, lo que la ONU está haciendo bien y lo importante que todavía hay elementos que vale la pena revisar. Y es poco común que la gente sepa esto, pero Simon Kuznets, el hombre que inventó el sistema con el que hoy medimos el éxito de los países, nos lo advirtió desde 1934. Él decía, el bienestar de una nación difícilmente puede inferirse de una medición del ingreso nacional. Escucha esto. El propio creador del PIB, o del Producto Interno Bruto, dijo que no debía usarse para medir el bienestar. Y 9 décadas después, la evidencia de su error es abrumadora. Mira estos dos datos del reporte de las Naciones Unidas. El primero, en Norteamérica. El Producto Interno Bruto creció sin par entre el 2000 y el 2021, pero la esperanza de vida saludable empezó a caer años antes de que ocurriera la pandemia. Imagínate después de la pandemia. Y el segundo punto, o dato, y es en África Oriental. El PIB casi se duplicó como en una década, mientras toda su biodiversidad colapsaba un 5%. Y el resultado oficial fue que todo era un éxito económico. ¿Cuál fue la realidad? Pues que estamos liquidando nuestro futuro para inflar un número. El Producto Interno Bruto mide producción, no mide las consecuencias. Y quiero que hagamos una pausa en este momento y reflexionemos. Si mañana anuncian que tu país creció un 4%, ¿tienes alguna garantía de que eso mejorará tu salud, tu seguridad o el aire que respiran tus hijas e hijos? Si la respuesta es no, pues ya tienes el diagnóstico. Eso significa que estamos operando en un sistema que es ciego a lo que realmente importa y lo que paradójicamente genera la riqueza económica. ¿Y qué es esto? El ser humano y el planeta. Qué curioso, ¿no? Cuando respondí ante la Organización de las Naciones Unidas, propuse 3 indicadores que harían tangible lo que hoy para nosotros puede ser invisible en esa métrica. El primero, lo que llamo el fin del cheque en blanco, y también otros analistas. Hoy un gobierno puede tomar decisiones macroeconómicas que destruyen derechos humanos y no pasa nada. Propuse que la política económica deje de ser un acto discrecional y se convierta en una obligación jurídica. Si una decisión económica viola tus derechos, deberías poder impugnarla ante tribunales nacionales e internacionales. El segundo punto que propuse, la trampa del dinero invisible, que lo pudiera llamar así de forma coloquial. Lo que llamamos crecimiento actualmente
se alimenta de deuda e inflación. Y esto no se percibe en el corto plazo, pero es un impuesto que está oculto, que destruye el poder adquisitivo de siempre de las personas que menos tienen en mayor situación de vulnerabilidad. Y propuse una métrica de integridad monetaria, medir cuánto de ese progreso es real y cuánto solo es erosión de tu capacidad de vida. El tercero, economía digna. En lugar de medir cuánto extraemos de la tierra, hay que medir cuánto capital natural estamos forzadas y forzados a destruir solo para pagar intereses de deuda. El progreso real es romper ese ciclo donde las finanzas nos obligan a destruir nuestro planeta y nuestra propia dignidad. Ahora, el avance de la ONU es enorme, es real, lo celebro. Integrar la paz y los derechos humanos en el marco de lo que ellos llaman Beyond GDP, que en nuestro idioma es más allá del Producto Interno Bruto, es un paso gigante. Al mismo tiempo que en mi consulta señalé que hay 3 silencios que pueden ser peligrosos. El primero, el silencio sobre la deuda. El reporte habla de prosperidad, pero no toca el sistema de deuda que la estrangula. Es como si intentaran mejorar el edificio sin tocar los cimientos que se están hundiendo. Y B, el segundo punto es el silencio sobre tu bolsillo, que lo podemos llamar así. Ninguno de los 31 indicadores propuestos mide la protección de tu poder adquisitivo frente a la inflación sistémica. Y tercero, el silencio sobre la norma o la ley. Sin un camino hacia la exigibilidad legal, estos indicadores son solo sugerencias bonitas. Y ahí es donde mi trabajo con mi propuesta de creación de un derecho a una economía sostenible opera. En este derecho que propongo representaría la arquitectura legal para que esos nuevos indicadores tengan dientes. Los estados ya tienen obligaciones internacionales de usar el máximo de sus recursos disponibles, que es un gran principio para el bienestar de toda la sociedad y del planeta. Si un estado prioriza el Producto Interno Bruto sobre nuestra salud, esa decisión debería ser evaluable legalmente. El derecho a una economía sostenible convierte el reporte de la ONU en una responsabilidad obligatoria. ¿Vemos la diferencia? Es enorme. Ahora, si eres una líder empresarial, los reportes de sostenibilidad están dejando de ser relaciones públicas para volverse responsabilidad legal. Ojo con eso. Si eres abogada o político, aquí tienes el vocabulario y el mecanismo para ese cambio que requieres a partir de 2026. Y si eres una ciudadana y un ciudadano, quiero que sepas que te entiendo, que tu intuición es correcta. El diseño económico que tenemos actualmente está fallando, sí, pero existen cada vez más voces desde diferentes disciplinas que ya están llamando para arreglarlo. El Producto Interno Bruto hizo lo que fue diseñado para hacer, es decir, medir la producción de guerra y de posguerra, pero ya no estamos en 1944. Ahora, he dejado el white paper del derecho a una economía sostenible en la descripción para que veas el framework completo. Y en el próximo video te voy a explicar cómo podemos usar el derecho para revisar políticas económicas concretas. Suscríbete si crees que la economía debería estar al servicio de la vida. Y nos vemos en el próximo video.